Buenas, buenas y bienvenidos a un episodio más de Entrando al Alma. Hoy tengo el honor y el placer de tener a mi amiga Vicky aquí. Y bueno, el tema de hoy vamos a tocar un tema súper interesante, que es ¿qué pasa cuando tenemos que soltar versiones viejas de nosotros, tanto en nuestro interior como en nuestro exterior, ¿verdad? Porque no mucha gente acepta luego esta versión que tú estás tratando de ser. Exacto. Gracias por recibirme, Mi. Estoy muy contenta de estar acá hoy con vos y felicitaciones por tu podcast. Gracias. Sí, el dejar ir es lo más difícil, ¿no? El soltar. Sí, soltar, perdonar. Siento que entran tantas cosas en este tema como el soltar esa versión que se crea una identidad, como la película de Inside Out, ¿sabes? Sí, Tú empiezas desde chiquito a absorber información de tu alrededor, entonces tú te empiezas a pegar a Miriam, la enojona, a Vicky, la simpática, ¿sabes? Y tú te empiezas a pegar a palabras que crean una identidad dentro de ti y el cerebro nos miente y pensamos que eso es lo que somos. total. Total, y además también las circunstancias externas te llevan a pasar por esas situaciones, ¿no? Por un momento de rabia, por un momento de felicidad, por un momento de enojo, pero también eso es parte de la evolución de uno, es parte del crecimiento y siento que es lo más importante, es por esa razón que estamos acá, en este mundo, ¿no? A Para experimentar, evolucionar, a exacto. experimentar, crecer, aprender. Yo siempre digo curiosear. A mí me fascina, o sea, a mí la gente me dice, ¿tú cómo entraste a este camino? Es por el ser curioso. Porque cuando te empiezas a curiosear hacia adentro y dices, ¿a mí de verdad me gusta el agua fría? ¿O me gusta el agua fría porque mi papá y mi mamá tomaban el agua fría? ¿O porque así crecí? Porque yo tengo una amiga que le encanta el agua caliente. Ella se toma un vaso de agua caliente. A mí me pones un vaso de agua caliente y yo no sé si me lo puedo tomar. Pero porque no crecí de esa forma. Para mí no es lo normal, para ella sí. Entonces hay tantos patrones que estamos repitiendo en automático. Porque una vez más el cerebro te hace pensar que eso es lo normal. Eso es lo normal, pero las estructuras que también nos impusieron cuando éramos chicos, cuando nos estábamos formando, cuando no estábamos formando nuestra personalidad y lo que nos inculcaron, lo que nos enseñaron también, lo que tuvimos que aprender de golpe. Y justamente ahorita que tocas eso donde creciste, en el momento que uno empieza a cambiar, no sé si te pasó a ti, pero en el momento que tú empiezas a cambiar ese patrón, a lo mejor que venían repitiendo tu mamá y su mamá, de su mamá, de su mamá, y tú de repente dices, no, esto a mí no me funciona, la gente va a querer seguir tratándote como hacia ese patrón, ¿sabes? O como esa versión de ti. Y al principio hay un rechazo, no porque tú les caigas mal o porque te quieran menos, sino porque no pueden voltear a ver lo que tú le estás reflejando. No, y además son otros tiempos. Yo creo que también es adaptarnos a- al tiempo en el que vivimos, otra generación, ahora con todo este tema de la tecnología, que tal vez nosotras dos no crecimos con eso. O sea, yo tuve el celular a los 15 años. Sí, yo también. Eh, Obviamente necesitas adaptarte o te quedas en el tiempo. Y sin hablar, hablando mal y pronto, después de la pandemia también, ¿cuántos cambios tuvimos que hacer en la humanidad? Radicales. Radicales. Entonces es parte también adaptarse y aprender según las cosas externas. Mira, yo la pandemia yo no la veo como algo, o sea, mucha gente lo ve como algo malo y yo creo que fue un momento de mucha introspección, tanto para la humanidad como para la tierra. O sea, yo me acuerdo de videos que salían de la tierra que estaba floreciendo por simplemente no tener una persona pisándola 24/7, las maravillas del mundo, lugares como Venecia, las aguas limpias, o sea, era algo que tú decías y todavía no existía AI ahí, entonces no me pueden decir que era AI. No. Fue algo real, fue algo que pasó y yo creo que vino a como adelantar un poco ese proceso que están diciendo que viene como el massive awakening de conciencia, ¿no? Que la gente está no todo el mundo, obviamente hay esa parte que sigue muy cegada, Sí. pero sí siento que hoy en día hay más gente que está en la búsqueda de
ir hacia el interior. No me vas a creer esto, pero cuando comenzó la pandemia en Argentina, yo vivía en Argentina en ese momento, tuvimos que pasar 8 meses dentro de nuestras casas y no podíamos salir más de 500 metros. O sea, si salías más de 500 metros, tenía que ser con un permiso del gobierno que te autorizaba a salir porque tenías una emergencia, a ese nivel. Entonces, claro, llegaba un momento que decías, bueno, ¿qué hago? Y a partir de ahí empezó como toda mi búsqueda espiritual, empezó mi despertar, empecé a plantearme como muchísimas cosas que estaban pasando en mi vida, qué era lo que quería, qué era lo que no quería. Y el encierro obviamente te lleva a pensar y a plantearte ciertas cosas con las que tal vez antes no te das cuenta, pero en ese momento empezaste como a reaccionar, ¿no? Y fue uno de los cambios más importantes en mi vida, luego de la pandemia. Me vine a vivir acá a Miami y como que tuve que cambiar radicalmente, tuve que crecer radicalmente y adaptarme a la situación. Y después, obviamente, el cambio de país, otro idioma, otra cultura, algo completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Eso también, salir de tu zona de confort, hace que aprendas. Entonces fue un despertar para mí. Siento que también en la pandemia nos permitimos, o ni siquiera fue que nos permitimos, fue que nos obligaron a estar en aburrimiento. Porque, ok, te metes a Instagram, ¿cuántas horas en verdad puedes estar scrolling en Instagram? Las series, ok, ¿cuántas veces puedes estar en las series? Yo, por ejemplo, en mi maternidad trato de hacer que mis hijas estén aburridas un ratito. Porque siento cuando estás aburrida es cuando empiezas a inventar. Cuando tú te permites aburrirte y decir, ok, es que estoy leyendo un libro que dice que hay una diferencia entre loneliness y solitud. Sí. El loneliness es el estar solo por pérdida de lo que sea, y el solitud es el estar solo por como que opción propia, ¿correcto? Entonces, cuando tú de verdad te enamoras, yo, por ejemplo, antes salía a caminar en las mañanas y tenía que tener el podcast porque, bueno, estoy saliendo a caminar, tengo que ejercer mi conocimiento, o en el coche tengo que escuchar música o un podcast porque tengo que aprovechar mi momento. No, no, no. Cuando tú de verdad empiezas a entender y aprender y amar el estar completamente sola contigo, con tus pensamientos, observarlos, entenderlos, como que empieza a cambiar algo dentro de ti porque ahí empieza un conocimiento interno mucho más profundo. Y hay un dicho en inglés que dice, you can only meet each other as deep as you met yourself. Tú solamente puedes conocer a alguien, o sea, tú puedes ir tan profundo con alguien como esa persona se conozca profundamente a ella, ¿sabes? Entonces, entendí que al amar solitud, no loneliness, porque una cosa es el balance entre el estar sola y el que te gusta estar sola y el tener interacción humana. Pero yo siento que mi relación con mi pareja, con mis amigas, con mi familia, con mis hijas, ha cambiado desde el momento que yo me enamoré y solté esa versión como que hustler todo el tiempo. Como que me salí a caminar y compré las pesas también porque pues estoy caminando, no voy a caminar solamente, tengo que hacer un poco de cardio. No, 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 bájale a tu hustler un poquito y simplemente conecta con eso, y fue una versión que a mí me costó muchísimo dejar ir. ¿Por qué? Porque es una programación, es algo que con lo que yo no es que yo me gustaba a lo mejor, no, pero era algo como que estaba acostumbrada a eso. Si yo no sudaba y no me sentía que estaba tipo rompiéndome el músculo, para mí no servía el workout. ¿Y para qué me voy a despertar a las 5 de la mañana a caminar si no es un workout? Pero me di cuenta que es un workout mucho más profundo y mucho más difícil de hacer, el literal pararte, caminar y observar. O sea, no tener un podcast, no tener música, no tener un audiolibro, simplemente observar. Y es como que me permito estar aburrida y permito que las ideas fluyan, porque si tú le preguntas a una persona creativa cuándo fluyen mejor sus ideas,
es cuando están peinando o lavando el pelo en la regadera. Claro. Cuando relajas la mente, cuando la permites aburrirse. Claro, la creatividad nace también del aburrimiento, de no estar haciendo nada, básicamente. El otro día justo hablaba con una amiga y me dice, ¿qué estás haciendo un domingo? Nada. Me dice, nada, nada, estoy en mi cama tirada mirando al techo, porque está bien estar haciendo nada. Te podés autoobservar, te podés autoanalizar, podés estar consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Y me parece súper interesante eso también. Hay que hacerlo, hay que hacer nada. Hay gente que dice, ¿y cómo hacemos nada? Haciendo nada, pero es difícil. Después, un señor vino a mi casa el otro día a instalar internet y no sé, me escuchó hablando por teléfono. Y yo le decía, estaba hablando con una amiga y le decía a mi amiga, no, es que no me siento bien, estoy triste. El Señor me dice, antes de salir de mi casa, perdón que te diga esto, pero cuando estás triste tenés que mantenerte ocupada. Y yo, no, Señor, o sea, no, uno no tiene que mantenerse ocupada porque también estás escapando de tus sentimientos. Cuando uno está triste, tiene que sentir. Cuando uno está triste, tiene que pasar el duelo. Tiene que como dejarse. Y cuando te mantienes ocupada, estás escapando. O cuando llamas a alguien y te ocupas de la vida del otro y aconsejas cuando nadie te lo pidió, también estás escapándole a tus sentimientos, a vos mismo. Entonces sí, es interesante. O cuando agarras el celular y te pones a ver Instagram o WhatsApp, por el Sí, simplemente de hecho de no sentirte solo. Pero es lo que voy. Hay un sentimiento que es una adicción, o sea, que es como que el craving de lo social, de querer ser visto, de querer ser apreciado. Y es normal. Cuando tú naces, ¿qué es lo que haces? Empiezas a llorar para que mamá te dé atención. Entonces tú entiendes que somos seres humanos, es lo normal, queremos atención. Pero si aprendemos a entender la solitud, no sé si se dice así en español, pero si tú aprendes a entender solitud y la abrazas, ¿verdad? Ahí cambia absolutamente todo. sí, sí. Y también de ahí viene el amor propio. El amor propio llega desde en el momento que vos podés comer sola, que vos podés ir al cine sola, aunque suene un poco trillado, pero hay gente que no lo puede hacer, no lo puede hacer. Yo sí necesito mi espacio conmigo misma. A veces estoy con mi perra me sigue a todos lados, Kimi me sigue a todos lados, entonces estoy cocinando y un momento de cocinar es como una terapia para mí, donde estoy haciendo algo que me gusta y la siento atrás. Necesito mi espacio, por favor. Necesito mi espacio. Entonces, sí, es tan importante estar con uno mismo. eh, y más que por ahí estamos constantemente sociabilizando en el trabajo, si la persona que estudia o en la casa cuando hay mucha gente, el espacio de uno tiene que ser sagrado. Sí, pero ahí regreso otra vez a que detenemos y sostenemos tantas versiones de nosotros para complacer a los demás. Y en el momento que te empiezas a dar cuenta que lo estás haciendo para complacer al otro, pero tú ya no estás llenando con eso, va a haber un cambio. Y la gente al principio no lo acepta. A mí me pasó muchísimo con muchísimas amistades y con familiares donde yo tuve un cambio y hubo una cierta resistencia que yo dije, mira, mi papá decía algo muy sabio, o te aclimatas o te aclichingas. Esto es lo que yo soy y es lo que yo quiero ser y yo no voy a detenerme para nada y ni por nadie y no voy a regresar a lo que a mí no me funciona más. A esa versión que a mí no me funciona más, pero le funcionaba a lo mejor a una amiga. I'm sorry. Sí, es que una cosa es evolucionar y cambiar para poder ser una mejor versión de nosotros mismos y otra cosa salir de tu naturaleza por otros. Siento que entras como en un momento donde tenés que estar con una doble cara, actuando algo. Y como es un drenaje de energía
que no se puede sostener en el tiempo. Te lleva a una vida miserable y te lleva a algo que no te va a hacer feliz. Entonces, son dos cosas completamente diferentes. Sí estoy a favor de crecer, de aprender, de ser mejor persona cada día y de dejar hábitos que ya no van con nosotros, pero también la esencia de uno siempre tiene que estar, o sea, la naturaleza de uno es, ok, estoy acá para hacer feliz al otro y me muevo, pero en realidad yo quería estar acá porque es lo que me hace feliz, lo que me llena. Pero hay que estar Entonces, donde te llena a ti. exactamente. Y también ok, si yo hago todo por el otro, ¿quién hace todo por mí? Entonces ahí es cuando uno se queda indefenso y se queda sin amor propio. El, Yo empecé a utilizar una herramienta y se las digo siempre a la gente que viene a mis pilates, tipo, siempre termino la meditación, les digo que hagan así en sus brazos y que cuando generen suficiente calor, se den un abrazo. Y siempre les digo, siente tu propio amor, tu propia generosidad. Estamos tan acostumbrados a dárselos a todo el mundo, pero cuando te volteas, y a lo mejor lo estás recibiendo de todo el mundo, pero se siente delicioso empezar a recibirlo de ti misma. Tipo, en el momento que yo de verdad empecé esa práctica, es como que cool si recibo amor de los demás, pero tipo, I'm okay, estoy plena. Es como que, lo digo y me sonrío yo sola, porque es como que se volvió algo tan, como que second nature ahora, que es como que, como me autorregulo a veces, simplemente genero calor y me abrazo. Y ya. Y si no tengo nada que pensar, y si mis pensamientos están negativos, porque el decir que ya uno cuando empieza a meditar todos los días o cuando está en este trabajo interior no vienen pensamientos negativos es una mentira. Entonces es cuando en el momento que yo estoy triggerada y vienen pensamientos negativos es simplemente me empiezo a enfocar en lo que puedo agradecer. Y le agradezco a mi corazón por latir, y le agradezco a mis pulmones por respirar, y le agradezco a mi sangre por fluir, y le agradezco a mis células por estar muriendo y viviendo al mismo tiempo y viviendo su propio dharma, porque es o sí. sea, su propio purpose que vinieron a servir y simplemente estar o sea, fluyendo, ¿sabes? Y ya después de ahí, te lo prometo que es una práctica que me toma, ¿qué? 2 minutos, te cambia el día, te cambia el momento, te cambia la energía, te cambia todo. Sí. ¿Sabes qué yo hago cuando me despierto? Trato de no ir a agarrar el celular inmediatamente, eso es muy importante. Voy al baño, cierro la puerta, porque Kimura si no está ahí atrás, cierro la puerta, pero me tomo ese momento para mí y me miro al espejo y me digo a mí misma cosas lindas. Y también empezás el día diferente, el día Completamente. diferente, porque te- ya te como te predispones de otra forma en la vida, te parás de... Y cuando uno está feliz es cuando más lo tiene que hacer porque estás incrementando la felicidad. Exactamente. Y no es una práctica para cuando te sientas mal. Es una práctica diaria. Y como te digo, hay Diaria. veces te vienen pensamientos a la cabeza y es, ok, si no tengo nada bonito que decirme, voy a agradecerme. ¿Qué voy a agradecer? Voy a agradecerle a Dios por despertar un día más. Voy a agradecerle a mi cuerpo por funcionar de la manera que tiene que funcionar. Voy a conectar con algo que me... Somos agua, somos 70% agua. Y el agua tiene memoria. Entonces, si tú te despiertas y te dices, me amo, estás hermosa, eres una diosa, tu cuerpo se va a sentir como eres una diosa y que te amas, pero si tú te despiertas y dices, coño, otra vez, que flojera, un día más, así te va a ir en el día. Exacto, exacto. Uno tiene que, también tu cerebro está constantemente recordando y como guardando y absorbiendo todo. Entonces, si vos, por ejemplo, dicen que si vos haces algo durante 21 días, vos vas a tomar eso como una costumbre. Entonces, si te decís algo lindo constantemente, ya tu cuerpo te reacciona diferente. Y lo mismo si nos quejamos. Si nos quejamos todos los días, todo el tiempo, vamos a vibrar en la queja y todo lo que esté mal
va a volverse cada vez peor. No sé, ¿viste esas personas que, no sé, o también a vos te habrá pasado, a mí me habrá pasado, que salen apuradas y dicen, no, voy a llegar tarde, voy a llegar, y llegas re tarde, más de lo que creías, porque estás atrayendo eso con tu energía. Entonces, yo cuando llego tarde a algún lado, que a veces me pasa, digo, bueno, saldré la próxima vez más temprano, pero no puedo ni estresarme, ni salir como una loca, ni tampoco decir, ok, está, va más allá de lo que yo pienso, ¿entendés? De lo que... 100%. El otro día, qué loco que está diciendo esto, porque el otro día, antes de irnos a España, nos dimos cuenta que el pasaporte de mis gemelas estaba vencido. Okay. Entonces hice la cita para el pasaporte en un día, ¿sabes? Llega el día de la cita y la cita era a las 8. Nosotros salimos de aquí, mi esposo y yo y las niñas salimos de aquí a las 7 de la mañana, o sea, con 1 hora y el lugar está a 30 minutos. Dijimos, llegamos con tiempo. El caso es que nos fuimos en la 95. Yo no sé qué carajo estaba pasando en la 95. Pongo el GPS, de repente va de 7:54, sube a 8:30. Y dije, ya. Sí. Dije, sí, esta es una señal, o sea, literal, esto me ha pasado desde que como que me abría estar en diálogo con Dios, ¿no? O con el universo, o con el gran poder, o como le quieras llamar. Pero yo dije, ¿sabes una cosa? Si esto es una señal, y si yo llego y me la hacen de pedo en la cita, yo voy a tomar esto como señales. Si no tengo que, si no tengo que llegar al pasaporte o algo me va a poder pasar en el camino, que siga así. Pero si no, por favor, abre literal el camino. Y yo estaba estresada con los ojos cerrados, ¿no? En el momento que abro los ojos, no te estoy mintiendo, vi un rainbow, un arcoíris gigante. Volteo a ver el reloj y empieza 8:20, 8:15, 8:10. Y dije, a ver. La mente. Dije, no lo puedo creer. Le tuve que, o sea, le dije a mi esposo, ¿tú estás viendo lo que está pasando? Y sí, se abrió un accidente, ¿entiendes? No es algo, la gente lo puede decir, ay, se quitó el accidente y lo clearearon y la gente empezó a pasar y por eso llegaste a tiempo. Pero yo lo vi como algo, yo pedí una señal y esa señal se me manifestó en cuestión de minutos, ¿entiendes? Y fue algo espectacular. Llegué a súper tiempo a la cita, me fue espectacular de viaje, pero, o sea, siento que fue como que un reminder de estar en conexión. Estar en conexión, 100%. Y también somos los creadores de nuestra realidad. Sí. No hay otra. Ese fue loquísimo para mí. Y bueno, no me voy a hacer la loca, yo no voy a decir que yo me aprendí estos estudios, así que me siento como una señora grande poniéndome los lentes para leer, pero regresando un poco al tema de cuando superamos una versión de nosotros, hay un duelo, ¿verdad? Hay un duelo que pasa, según la psicóloga Lisa Firestone, cada vez que rompemos una creencia o un patrón familiar o un patrón que nos daba una identidad, se activa un mini duelo. No porque, o sea, porque crecer duele, no porque estás mal, sino porque estás soltando lo conocido. Y soltar lo conocido, salir del confort, da miedo, asusta, duele de cierta forma, porque estoy perdiendo a esa Miriam que yo conocía. Estoy soltando a esa versión que un día me sirvió, que algún momento de algo me salvó. La segunda cosa que me pareció muy interesante es que el ego de los demás y el reflejo, ¿verdad? Desde la mirada del psicoanálisis, cuando tú cambias, tu versión nueva puede activar los egos heridos de los demás. No es porque les caigas mal, como te dije antes, sino es porque les reflejas algo que ellos no pueden o no quieren ver. No es que yo estoy haciendo algo mal, es que lo que yo estoy reflejando y que yo me haya quitado este peso de encima, a lo mejor a ti te triggerea algo y dices, y es inconsciente muchas veces, ¿sabes? La mayoría de las veces yo diría que es inconsciente. Y la tercera que me pareció muy interesante es el cerebro y la resistencia al cambio.
Hay un estudio en una universidad de Londres que dice que encontraron que el cerebro humano prefiere repetir patrones, así sean negativos, porque lo desconocido se percibe como una amenaza. Volvemos a lo mismo, salir de la zona de confort. Salir de la Correcto. zona de confort es muy difícil. Es una de las cosas más difíciles. Dificilísimo, yo diría. Salir de lo conocido y saltarte al vacío. ¿Cuántas personas lo hacen? Muchas, sí. Pero toma mucho coraje. Sí. Y sufrís en el medio, no es... O sea, de la crisis, del sufrimiento hay crecimiento. Pero también hay muchas oportunidades para ser más feliz, para aprender más, para ser otra persona. Para acercarte más a tu verdadero yo, ¿no? O sea, para de verdad acercarte a a ese yo que tú quieres ser cuando te empiezas a cuestionar quién eres. Total. Y es tan importante para tener una vida plena también. Para poder, yo no soy mamá todavía, pero el día de mañana que tenga hijos, poder transmitirle a ellos también lo mismo, ¿no? Y que ellos lleguen más livianos. Porque nosotros vamos cargando con tantas cosas de nuestro linaje, nosotros mismos, de nuestras abuelas, de nuestras mamás. Entonces ese cambio también se refleja no solamente en uno, en los anteriores y en los que vienen. Es un esfuerzo que yo creo que en este momento, en esta vida, nos toca hacer a nosotros. Y es fundamental hacerlo, aunque duela, aunque llores, aunque te tengas que arrastrar en el piso, en algún momento vas a salir, en algún momento va a pasar, pero es ser consciente en ese momento de decir, ok, estoy pasando por esto, pero lo tengo que pasar y voy a salir, no quedarse en la depresión, no quedarse en la tristeza, porque obviamente uno dice, ok, uno tiene que sentirlo, pero tampoco uno no puede quedarse. Sacá fuerza de donde tengas para salir, porque la vida continúa. Si vos te quedás, todo el mundo no se queda. Exactamente. No, mira, lo que acabas de decir es magia y yo siempre le digo a la gente que viene a mis constelaciones, tipo, lo que tú vas a ver en una constelación o lo que lo que vas a descubrir es algo que ya sabes. Yo simplemente te estoy enfrentando con eso para que tú puedas decir, ok, ya reconozco al 100% el 50% del problema o ya tengo resuelto el 50% del problema porque ya sé lo que es. Ahora es simplemente meterle esfuerzo, meterle ganas para romper el patrón, porque no es que tú vienes para acá y se rompe, no, hay que hacer un esfuerzo de integración, de entender, de querer cambiarlo, de que cada vez, por ejemplo, yo que sí soy mamá, cada vez que mis hijas me aprietan un botón que para mí es un trigger, ¿voy a reaccionar de esa manera o voy a cambiar la manera que estoy reaccionando? Yo puedo seguir pasando el patrón en la respuesta de yo soy tu mamá y a mí me respetas. ¿Que tú no la escuchaste de tu mamá? Seguramente la escuchaste de tu mamá. Sí. Yo también la escuché de la mía y también se la escuché decir a mi abuela, a mi mamá. Pero yo siento, por ejemplo, ese es un patrón muy claro que yo no quiero repetir. Y a mí no me vas a respetar porque soy tu mamá, me vas a respetar porque te doy los argumentos y la explicación necesaria. Obviamente exijo respeto, pero desde un lugar de enseñanza, no simplemente, o sea, si mi hija me pregunta por qué no, yo no le digo porque soy tu mamá y me respetas. No, ¿por qué no? Por X, Y, Z. Exacto. Antes tal vez no nos explicaban, no se tomaban el tiempo de explicarnos, pero como ahora hay más conciencia, nosotros tenemos otras herramientas, sí podemos explicarles a ellos, o sea, tener el conocimiento de explicarles y decirles, o sea, no, esto es así, o sea, porque también ellos no, si vos les decís no, van a hacer todo lo contrario porque no están entendiendo por qué les estás diciendo que no. Entonces los resultados van a ser mejores también.
Y el humano, yo me di cuenta este último tiempo que el humano es más del ejemplo que lo que le digas. Si ellos te ven hacer algo a vos, van a ir y lo van a copiar. Sí. Si ellos ven que vos le estás diciendo algo y se lo decís 10 veces Y voy a hago lo contrario. y vos haces lo contrario, van a hacer lo que hiciste. 100%. O sea, yo me di cuenta de eso y es increíble. Y solamente para agregar, también cuando volteamos a ver lo que estamos repitiendo, también es voltear a ver todo lo que mamá rompió de abuela y lo que abuela rompió de bisabuela, ¿sabes? Porque Sí. cada generación viene rompiendo sus patrones. O sea, así sea muy mínimo, así sea muy grandioso, cada generación venimos rompiendo patrones. Obviamente, entre más curioseamos y entre más nos metemos, más logramos romper. Pero, o sea, yo logro ver cosas que mi mamá rompió de mi abuela y de mi papá rompió de mis abuelos, grandísimos, ¿sabes? Tipo, que es decir, gracias y saber que normalmente cuando nuestras mamás o nuestros papás hacen algo que nosotros percibimos como que es doloroso o estuvieron ausentes emocionalmente o físicamente, hay que entender que muchas veces es porque ellos la tuvieron 1000 veces peor y simplemente están dando lo que, literal, cuando te dicen, ya te di lo que pude, es cierto. Sí. Uno no puede juzgar a sus papás, porque también ellos fueron jóvenes, también tuvieron que pasar por cosas difíciles y siempre cuando hablo con alguien sobre este tema, dicen, no, es que yo tengo una mala relación con mis papás, pero los perdoné. No, uno no puede perdonar a sus papás, porque los órdenes del amor se desordenan. Uno está abajo de sus papás, uno está abajo de sus abuelos, entonces uno tiene que ser muy respetuoso con ellos. Acabas de describir lo de las constelaciones familiares. En las constelaciones familiares decimos justamente eso. O sea, siento que, el otro día lo hablé con una amiga, en el mundo mundano, el decir me puedo acercar a el perdón es una forma, es como un entry level a poder voltear a ver y decir, o sea, yo por ejemplo, lo de los órdenes del amor que estás diciendo tiene toda la razón, ¿sabes? Tipo, tú no puedes creerte más grande que tu mamá, tú no puedes creerte más grande que tu abuela. Y el perdón nos pone en un lugar como de que yo te perdono, o sea, yo te pido perdón, no va. Pero, como te digo, sí, para una persona que está muy herida, muy dolida, el decir, bueno, estoy tratando de perdonar estas acciones, está bien. Pero también hay que conectar con el agradecimiento. Porque mamá la tuvo muy difícil, igual te tuvo. Sí, y tenés piernas, tenés brazos, Exacto. podés caminar, o sea, algo te dio, No, y te dio muchísimo más que eso. O sea, te cuidó, exacto. Te te cuidó. nutrió, te cuidó, te creció. Y así sea que no lo pudo hacer después de la panza, la gente adoptada, la gente que está en el foster system o lo que sea, igual la mamá que cargó a ese bebé, lo cargó. Lo cargó. Y, y tiene que agradecer eso, tiene que estar agradecido por eso. Es que uno no puede juzgar ni siquiera a nadie, o sea, porque cada mente es un mundo y no sabes por lo que está pasando esa persona. Entonces ahí es cuando entra la empatía. Ser empático con el otro es importante, ser empático con tus papás es importante, entenderlos. Pero empieza Eh, por ser empático contigo. 100% con nosotros mismos, entender por el Exactamente. momento que estamos pasando, entender el sufrimiento que pasamos o qué nos llevó a ser lo que hoy somos. En el principio yo dije que uno tiene que trabajar para ser mejor cada día. Entonces, a veces cuando nos arrepentimos de lo que hicimos como nuestra versión anterior, decimos, no, es que no sé por qué hice esto. Y si en el momento te sentías distinto, o sea, ¿cuál es la explicación? Esa.
estabas en otro momento, no te arrepientas. Tu voz del pasado lo quiso hacer de esa manera. Y te ayudó a llegar a donde estás hoy. Total, total. Sin todos esos Pasos. no hubieses estado donde estás hoy. Yo siempre, o sea, yo creo que esa es como que la conclusión, porque nos fuimos para todas partes en este podcast que me encantó, porque Sí. a mí me fascinan todos estos temas, pero siento que una conclusión grande es eso, es tipo, si tú podrías voltear para atrás con una velita, e ir pasando esta velita versión por versión, por versión, por versión, vas a ver que en cada versión, aunque no te guste tanto, hay algo que agradecer. Entonces, por eso vuelvo y repito, es muy importante conectarse con el gratitude, agradecerte. Sí, agradecerte con tu interior, viajar al interior. Es importante. Yo he hecho muchas veces ayahuasca y cuando tomé ayahuasca por primera vez, tuve un viaje al interior muy profundo que me hizo ver todas mis facciones, todas mis personalidades, lo bueno, lo malo, y fue muy fuerte verme como, o sea, salir de mí misma para observarme. No todo el mundo lo hace y lo súper recomiendo. Verse, o sea, no tomar ayahuasca, o sea... No, pero igual es algo, o sea, tipo... Es algo que para mí todo el mundo lo debería hacer porque el mundo sería diferente, pero lo que recomiendo es salir de vos mismo y observarte. Una vez salí a caminar y perdí un anillo que yo llevo siempre puesto y justo en ese momento no. Pero lo había perdido y yo no sabía en dónde estaba. Y recuerdo que cuando había salido a caminar hacía tanto calor que mis manos se inflamaron. Entonces me lo cambié de dedo y yo dije, bueno, lo perdí. Digo, no lo perdí. Voy a volver a caminar, voy a volver a mi casa, voy a hacer todo lo que hago siempre, pero autoobservándome. Y lo hago y de repente como que me hago que me saco el anillo y digo, tiene que estar por acá. Y me agacho y veo que está abajo del lavavajillas como en un pedacito que no había madera, o sea, como, ¿viste cuando queda como un huequito entre las vajillas y el piso? Yo nunca lo hubiese encontrado si no hacía ese trabajo de autoobservarme. Y así pasa con todo. Salir de vos y decir, bueno, a ver qué está pasando para solucionar cosas de la vida, para querer estar mejor, para salir adelante, para cambiar cosas que no te están gustando del todo, porque obviamente nuestra vida no es perfecta. Siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas que no te gustan, que podría estar mejor, pero es un trabajo. Es salir del piloto automático. Es salir del piloto automático. Bueno, y si pudiéramos dejarles 1, 2, 3 lecciones que tú hayas aprendido hasta el día de hoy en tu vida. Si tú pudieras dejar 3 diamantes, como 3 cosas que a ti te han impactado en tu vida y que te han cambiado de una manera muy positiva, ¿cuáles serían? Bueno, el haber empezado este trabajo de espiritualidad creo que me ayudó muchísimo. He cambiado para bien. El despertarme y agradecer y decirme cosas lindas. Y el aprender a amarte, a respetarte, a cuidarte, a tratarte bien, porque también como te ven, te tratan. O sea, y como te tratás vos, también el otro te va a tratar. Entonces eso es lo más importante, darse amor a uno mismo, tratarse bien, cuidarse, amar al prójimo también, cuidar al otro, pero sin descuidarnos a nosotros mismos. Sí, porque nadie puede llenar el vaso de alguien si tenemos el vaso vacío. Total. Me encantó y bueno, les agradezco muchísimo por haber escuchado hasta aquí. Si este episodio
resonó en ti, si pensaste en una persona, te pido por favor, antes de que termine el episodio, mándaselo, porque siento que cuando estamos creciendo, necesitamos, cuando estamos encontrándonos y creciendo, necesitamos este tipo de gente que nos esté como en una red de apoyo, ¿no? Sí, sí, es muy importante la red de apoyo y para eso estamos. Y bueno, una vez más, gracias y qué placer y qué honor tenerte aquí. Espero que sea el primero de muchos porque yo sé que la gente va a amar este episodio y bueno, tus conocimientos y todo, tu hermosa energía que siempre traes. Gracias a vos también por tu hermosa energía y también vas a ayudar a mucha gente con el podcast. De hecho, ya lo estás haciendo. Así que gracias por todo eso. Es la única razón por la cual yo quería sacar un podcast, ¿sabes? Si no Yo es por sé. ayudar, sino es simplemente tener herramientas que a mí me hubieran encantado tener al principio de mi camino hacia adentro y sentir una red de apoyo que siento que es importante. Wow, lo que estás haciendo es increíble. Igual tú. Felicitaciones.